Los elementos de las historias. El abanico de estructuras del 51 al 92. La terminología del diseño narrativo. El relato de la vida de cada uno de los personajes nos ofrece una enciclopedia de posibilidades. Las partes de tener en cuenta son la estructura, acontecimiento, escenas, golpe de efecto, secuencias, actos, historia. Tenemos también el triángulo narrativo, que es el trama, es la pauta de acontecimientos internamente coherentes, interrelacionados que se deslizan por el tiempo para dar forma y diseño a una narración. Arquitrama, minitrama y anitrama son los límites narrativos de una historia. Diferencias formales dentro del triángulo narrativo. Finales cerrados frente a finales abiertos. Un clímax narrativo que ofrezca un cambio total e irreversible, responda a todas las preguntas planteadas por la narración y satisfaga todas las emociones del público teniendo un final cerrado. El conflicto externo frente al interno. La arquitrama acentúa el conflicto externo, aunque los personajes a menudo sufren de poderosos conflictos internos. Destacan sus luchas en sus relaciones personales, con las instituciones sociales o con las fuerzas de su mundo físico. Un único protagonista frente a protagonistas múltiples. Si el escritor divide la película en diversos relatos relativamente pequeños y con un tamaño de trama secundario, cada uno de ellos con su protagonista independiente, el resultado de su reducirá al mínimo la dinámica de montañas rusas de la arquitrama y creará la variedad de tramas múltiples. El protagonista activo frente al protagonista pasivo. El activo que persigue un deseo llevará a cabo de acciones que entienden en conflictos directos con las personas y el mundo que se rodean. El pasivo se mostrará externamente inactivo mientras persigue un deseo interior que está en conflicto con otros aspectos de su propia naturaleza. El tiempo lineal frente al tiempo no lineal. Toda historia cuyo acontecimiento se desarrolla en una orden temporal que tal forma que el público los pueda seguir está narrada dentro de un tiempo lineal. Toda historia que reproduzca un caso temporal inturbie de tal manera la continuidad temporal del público no consiga averiguar qué ocurre antes y que después estará narrada dentro de un tiempo no lineal. Causalidad frente a casualidad. Causalidad guía las películas en las que hay en serie acciones y tienen sus propias motivaciones y que producen unos efectos que a una vez se convierten en las causas. La casualidad guía un mundo ficticio en el que hay una serie de acciones sin motivaciones aparentes que se precipitan acontecimientos que no producen ningún efecto ulterior. Realidades coherentes frente a realidades incoherentes. Las realidades coherentes serán ambientaciones ficticias que establezcan los modos de relaciones de los personajes y su mundo. Las realidades incoherentes son ambientaciones que mezclan modos de interacción de tal forma que los episodios de una historia salten de manera incoherente de una realidad a otra para crear una sensación de lo absurdo. El cambio frente al estancamiento. Por encima de la línea marcada entre la minitrama y el antitrama se encuentran las historias en las que la vida cambia claramente. En los límites de ambas habrá poco cambio, pero al menos algo. Por debajo de dicha línea nos encontramos con historias estancadas que no sufren ningún giro al relato. Se disuelve un retrato verosímil o absurdo. La política del diseño narrativo. Queda claro que el guionista vive presionado por las presiones ejercidas por la distribución, el éxito, los premios, la taquilla, etc. Entre el llamado cine Hollywood y cine de arte y ensayo hay una horquilla bastante amplia, donde el guionista debe tomar sus propias decisiones y elegir dónde ubicarse. El guionista debe ganarse la vida escribiendo. Por ello debe ser consciente de que al alejarse del arquitrama y descender en el triángulo hacia los más alejados extremos del minitrama, del antitrama y de la no trama, el público se reduce porque el diseño clásico es un espejo que refleja la mente humana. La arquitrama es humana y por lo tanto mundial solo asociada en el polo. La minitrama y la antitrama nacen de la arquitrama, una reduce y la otra la contradice.
Todo guionista debe creer en lo que escribe. Cada momento debe llenarse de nuestras obsesionadas convicciones o sonará falso. Hay que evitar que la petición envenene nuestro trabajo. La diferencia por la mera diferencia es un logro tan vano como seguir a ciegas todas las imperativas comerciales. Estructura y ambientación, páginas del 93 a 106. La guerra contra los clichés. Los clichés son la base de la insatisfacción del público. La razón, porque el guionista desarrolla una historia sobre un mundo que no conoce. Para alcanzar la originalidad y excelencia resulta fundamental conocer desde dentro del mundo en el que se desarrolla nuestra historia. Tenemos el periodo, la duración, la localización. El nivel de conflicto es la posición que ocupan las historias dentro de la jerarquía de las luchas humanas. El principio de las limitaciones creativas. El primer paso que se debe dar para relatar bien una historia es crear un mundo reconocible. Esta aparente limitación inspirará nuestra creatividad, amén de permitirnos poseer como escritores un conocimiento pertinente de la ambientación que nos permite responder cualquier pregunta y evitar tener o recurrir a los clichés. Investigación. Tenemos habitualmente toda historia necesita utilizar 3 métodos de investigación. La memoria, que basándonos en la experiencia personal. También tenemos hechos. No importa cuánto talento tenga una persona. Si es ignorante no podrá escribir. Se debe estimular el talento con hechos e ideas. Las opciones creativas. Significa elegir qué incluir y qué excluir. No es raro que el lunes nos enamoremos de una idea, la consultemos con la almohada y el martes nos dé el asco de darnos cuenta de que es un cliché que hemos visto en una docena de obras. Estructura y género. Páginas del 107 al 131. Los géneros cinematográficos. La relación entre la estructura y el género. Cada género impone una serie de convenciones sobre el diseño narrativo. Son las convenciones de género, o sea, la ambientación, los papeles y el acontecimiento, los valores específicos que nos definen los géneros individuales y subgéneros. La maestría del género. Para poder anticiparnos a las expectativas del público debemos dominar el género que utilicemos y sus convenciones. Limitaciones creativas. Las convenciones de los géneros no inciden y creativa la inspiran. El reto consiste en mantener las convenciones a la vez que se eviten los clichés. La mezcla de géneros. A menudo se combinan géneros para que reserven su significado, para enriquecer a los personajes y para crear variedades de estados de ánimo y emociones. Reinventar los géneros. La película de vaqueros de obra moral ambientado en el viejo oeste ahora son pseudos dramas sociales. El don de la resistencia. Escribir una película exige la misma labor creativa en términos del mundo, personajes e historias que una novela de 400 páginas. Estructura y personajes, páginas 131 a 142. Personaje frente a caracterización. Es la suma de todas las cualidades observables del ser humano que lo hace único, ya que cada uno de nosotros somos una combinación exclusiva de dones genéticos y experiencias acumuladas. La revelación de la verdadera personalidad. Revelar una verdadera personalidad que sea diferente a contradijo una caracterización es un paso fundamental en toda buena narración. El giro del personaje. Un buen escritor no solo revela la verdadera personalidad, sino que gira o altera a sí misma naturaleza interna para bien o para mal a lo largo de la narración. El clímax y los personajes. Del esfuerzo abrumado que hay que llevar a cabo para diseñar un relato, el 75% se centra en crear el clímax del último acto. Estructura y significado. Páginas 143 a 167. Emoción estética. En la vida las ideas y las emociones no vienen juntos. La mente y las pasiones se desarrollan en esferas diferentes de nuestra humanidad y rara vez está coordinada. Lo habitual es que se contradigan. La premisa. Hay dos ideas que limitan el proceso creativo. La premisa, la idea de inspirar el deseo que se siente el escritor de crear una historia, y la idea controladora, el significado último de las historias, expresado a través de acción y la emoción estética del clímax del último acto. La estructura como retórica. Las artistas no deben tener solo ideas que expresar, sino ideas que demostrar.
La idea controladora. La idea controladora de forma de las decisiones estrategológicas tomadas por el autor. El significado y el proceso creativo. La idea frente a la contraidea. Didáctica. Al crear las dimensiones de los argumentos de nuestra historia debemos tener mucho cuidado y dar poder a ambos extremos. No debemos crear argumentos tendenciosos. Idealistas, pesimistas y irónicas. La historia se divide en tres categorías según la carga emocional que tienen sus ideas controladoras. Idea controladora idealista, ideas controladoras pesimistas, ideas controladoras irónicas. El significado y la sociedad. Una vez descubrimos nuestra idea controladora, hemos de respetarla. Todo relato coherente expresa una idea velada dentro de un encantamiento emocional. Oculta sus ideas dentro de los sectores emocionales del arte. El escritor solo tiene una responsabilidad: contar la verdad. Una obra de arte honrada siempre será un acto de responsabilidad social.